Continuamos en este espacio de reflexión con Ricardo Noé. Hablemos un poco acerca de tu investigación. Tú estás muy enfocado en investigar acerca de los derechos de propiedad, siendo muy genérico, pero me interesa conocer un poco más acerca de cuál es tu especial interés al estudiar los derechos de propiedad y si lo pudieras ubicar en el contexto pues, de la investigación que se hace alrededor de esa temática. Sí, bueno, gracias, David. Entonces, mi trabajo al respecto de los derechos de propiedad es la economía política de los derechos de propiedad con un énfasis en Centroamérica, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesa es la relación entre los derechos de propiedad y la política y el desarrollo político y los derechos de propiedad y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto, y por lo menos en esta conversación, que muchas veces hablamos de los derechos de propiedad como institución o legal, porque el Estado juega un rol al momento de asegurarse de que existan derechos de propiedad. Y también de un aspecto económico, ¿no? Entonces, si uno tiene si una sociedad tiene derechos de propiedad fuerte, entonces el empresario sabe predecir cómo las oportunidades, ¿no? Para hacerse más rico y todo lo demás. Pero nos olvidamos del aspecto político que hay detrás de él, ¿no? Entonces, muchas veces un estado define quién tiene derechos de propiedad, un estado define los límites de los derechos de propiedad. Y cuando estudiamos el desarrollo político de un país, vemos de que dentro del desarrollo de la distribución de tierras, de la distribución de derechos de propiedad sobre esas tierras, eso tiene un efecto económico y ese efecto económico después tiene un efecto en los incentivos políticos, ¿no? Entonces a mí particularmente me interesa esa relación. He estudiado comparadamente, considerando los 5 países de Centroamérica, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacernos al respecto del desarrollo en El Salvador, en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica? Porque en algún punto de tiempo fueron un país, ¿no? Estuvieron bajo la corona española al mismo tiempo, pero hemos visto un desarrollo económico y político extremadamente distinto entre estos países y yo creo que tiene mucho que ver con los derechos de propiedad y el efecto que tienen. Y en ese contexto de la investigación que has realizado al respecto, eh, ¿qué hallazgos o qué reflexiones hasta este momento pudieras tú compartirnos que has logrado en este proceso de investigación? Sí, entonces bueno, una de mis investigaciones favoritas es estudiar el desarrollo de la economía política del café dentro de Guatemala, ¿no? Entonces vimos varios cambios políticos y varias dictaduras y los efectos que tuvo eso en las dictaduras, pero creo que lo más importante es ver cómo los dictadores se aseguran de que se respeten los derechos de propiedad dependiendo de las contribuciones al dinero gubernamental a través de los impuestos, ¿no? Entonces lo que vemos es cuando no existen instituciones fuertes que limitan lo que puede hacer el gobierno, entonces los dictadores se aprovecharán de estas instituciones y se asegurarán de que los derechos de propiedad solo se respeten cuando maximizan los retornos a ingresos, ¿no? Entonces, cuando vemos de que respetar los derechos de propiedad tiene beneficios más bajos que expropiar propiedad, entonces el gobierno tiene el incentivo de expropiar propiedad, dado a que dado que las instituciones de un país no puedan limitar el poder que tenga un dictador o un líder político. Y en este proceso de estudios de caso, ¿habrá alguna situación que tú puedas destacar y mencionar como positiva, favorable, que pudiera explicar precisamente instituciones fuertes que de alguna manera limitan esa definición discrecional del lado del Estado hacia los derechos de propiedad? ¿Habrá algún caso que pudiéramos llamarle de éxito o que Ujú. tú veas como más cercano a lo ideal en cuanto a garantizar derechos de propiedad, no con fines políticos, sino
para mejorar la calidad de vida de las personas por poder disponer y tomar decisiones de largo plazo. Sí, yo creo que desgraciadamente uno como investigador tiene que asegurarse de que no caiga en el problema del pesimismo, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es de que, bueno, la región es mucho más rica ahora de lo que era hace 200 años, ¿no? Y fue por una distribución de propiedad que se le dio a entes extranjeros o a ciertas poblaciones que ha permitido cierto nivel de desarrollo. Ahora, considerando eso, creo que el mejor estudio de casos siempre va a ser el de, por lo menos en Centroamérica, va a ser el de Costa Rica, ¿no? Entonces, en Costa Rica vimos una distribución de propiedad durante su reforma liberal, en donde permitió que hubiera mucho más terratenientes y después surge esta clase media demanda instituciones democráticas y después de ahí surge como un desarrollo político totalmente distinto y mucho más estable que el resto de los países de Centroamérica, ¿no? Entonces creo que es el mejor estudio de caso y cuando vemos las instituciones a largo plazo, tenemos que darnos cuenta de que algo pasó bien en Costa Rica, ¿no? Porque en comparación con todos los otros países, creo que tiene el doble del PIB per cápita que Guatemala y El Salvador, ¿no? Que lo siguen en ese orden. Entonces, creo que Costa Rica es el mejor estudio de caso. Y si ahora pensamos en un contraejemplo de los estudios que has hecho, ¿qué caso destaca para ti en cuanto al impacto negativo que tuvo en términos económicos de desarrollo, un uso nefasto de los derechos de propiedad con una finalidad política? Sí, entonces el mejor ejemplo del que me puedo poner a pensar es el ejemplo de Honduras durante las reformas agrarias en los 60s y 70s, ¿no? Entonces, en las reformas agrarias nos damos cuenta de que el Estado intenta centralizar más el poder y existen varias tribus indígenas y poblaciones indígenas que estaban usando la tierra eficientemente. Y cuando hablamos de eficientemente es de que podían usarlo a largo plazo. Se aseguraban de lo que estaban sembrando, cambiaba cada año, era rotacional, ¿no? Ahora, cuando el Estado, ellos tienen ciertos derechos de propiedad, cuando el Estado quiere expandir su crecimiento económico, se dan cuenta de que ellos no están plantando bananos y que es algo ineficiente, ¿no? Entonces, qué es lo que surge de esto? Le quitan las tierras, le quitan los derechos de tierras, permiten que se privatice de personas que están invadiendo estas tierras en vez de las personas que ya están viviendo en esas tierras. Y desgraciadamente ahora vemos un legado a largo plazo de ese tipo de políticas, ¿no? Digamos, los garífunas de Honduras han llevado al Estado de Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de violaciones a sus derechos de propiedad comunales. Creo que ya son 4 veces en los últimos 20 años, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un cambio un cambio político dentro del país, ¿no? Para ciertos derechos de propiedad y porque hay cierta ineficiencia con el punto de vista del gobierno, vemos efectos negativos a largo plazo, ¿no? Vemos una inestabilidad en los derechos de propiedad de las comunidades garífunas y eso no los permite participar al máximo de las oportunidades empresariales que se le puedan dar si no tuvieran que proteger sus tierras de invasiones y problemas por el estilo. Y en ese contexto, ¿te merece alguna reflexión, algunas nuevas tendencias que vemos, por ejemplo, de redefinir ciertos derechos de propiedad de parte del Estado cuando hablamos de recursos naturales, cuando hablamos del subsuelo? ¿Ves que la historia se repite? ¿Ves que ahora hay un aprendizaje todavía mucho más malicioso en cuanto a la manera en que se pueden utilizar esas prerrogativas que se da el gobierno respecto a ese tipo de derechos de propiedad? Sí, yo creo que cuando tiene que ver con bienes públicos, digamos, por ejemplo, el agua, tenemos que darnos cuenta hay dos cosas de las que tenemos que hablar. Es uno,
ok, si decidimos privatizar algo público, ¿a quién se le va a quién se le va a dar? ¿No? Y ahí tenemos que hablar de aspectos políticos, ¿no? Muchas veces es la persona con mejores conexiones políticas o cierta influencia política y podemos ver que la privatización se da en ese caso. Eso crea un problema. Ahora, al mismo tiempo, cuando ciertos bienes públicos, si usamos el aspecto, el ejemplo del agua, ¿no? Si no se define bien, entonces existe peores problemas, ¿no? Tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de sobrepesca, todo lo demás. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué problema es peor? Y eso depende de la persona y sus posiciones normativas, pero también decidir, bueno, es más importante definir los derechos de propiedad y hacerlos fuertes y privados am, y asegurarnos de que podamos maximizar este recurso o deberíamos seguir o definirlos pobremente y tener este problema, ¿no? Yo creo que aquí en estos dos ejemplos vemos que hay una solución mejor que la otra, pero muchas veces ese es un problema que tenemos con los recursos naturales cuando no se definen bien. Gracias, Ricardo, por estas reflexiones. Muchas gracias, David.